Bienvenidos a un nuevo tutorial. Los próximos que realizaremos estarán relacionados con los circuitos digitales. Hoy veremos cómo medir el tiempo de propagación de una puerta 7400 y compararlo con la hoja de datos de este integrado. Se trata de un integrado de la familia TTL. Abajo a la derecha podemos ver el encapsulado de 14 patillas del 7400. En su interior contiene 4 puertas NAND. ¿Qué es una puerta NAND? Aquí arriba, en la parte superior central, podemos ver el símbolo. Una puerta NAND no es ni más ni menos que una puerta multiplicadora inversora. A la izquierda tenemos la función lógica. En el terminal de salida I siempre será igual a la inversa del producto de las variables de entrada. Aquí tenemos dos variables, A y B. Solamente tendremos un 0 lógico a la salida cuando las dos entradas estén a 1. 1 por 1 es 1, se invierte un 0. Para las demás condiciones, cada vez que en cualquiera de las entradas tengamos un 0, a la salida siempre habrá un 1. 0 por 1 es 0, a la salida se invierte un 1. De esta forma, entendiendo lo que es esta ecuación, seremos capaces de deducir la tabla de verdad. Por otro lado, aquí podemos ver físicamente este integrado. Para medir los tiempos de retardo, tenemos que utilizar este circuito de la izquierda. ¿Qué son los tiempos de retardo de una puerta? Pues el tiempo que tarda la salida en cambiar de estado desde que cambió la señal de entrada. Me explico. Aquí a la derecha podemos verlo. Aquí tenemos la entrada A, en donde se aplica una variación de la tensión desde 0 hasta una tensión máxima. En el caso de la familia TTL, lo máximo que se puede aplicar son 5 voltios. En este caso son 3. Entonces tenemos una variación de la tensión de entrada entre 0 y 3 voltios. Se considera que el tiempo de propagación o de retardo es a partir del 50% de variación de la tensión de entrada, es decir, para 1,5 voltios. Aquí podemos ver cómo la tensión de entrada está a 0 y tarda un tiempo en llegar a los 3 voltios. Justo a la mitad de esa amplitud, a 1,5 voltios, ese es el punto de referencia que se va a tomar para calcular después el tiempo que tarda la salida en alcanzar ese nivel, que es lo que se llama el TPHL. TP es el time, P de propagación, H de high, L de low. El tiempo de propagación, en este caso, de alto a bajo. Hay que fijarse que la puerta NAND es inversora, por tanto, cuando a la entrada tengamos un 0, a la salida tenemos un 1. Cuando la entrada cambie de 0 a 1, lógicamente la salida cambiará de 1 a 0, al revés. Por eso es TP high low. Siempre el nombre de la variable se toma de la salida, nunca de la entrada. Tiempo de propagación en este caso de cómo varía la salida de estado alto a bajo. Bien, aquí podemos ver que ese tiempo sería el 50% de la amplitud de entrada al 50% de la tensión de salida. El tiempo que tarda la salida en cambiar, pues eso es el tiempo de propagación. Hay dos tiempos de propagación: el cambio de estado alto a bajo y el cambio de estado de bajo a alto. Vamos a medir los dos tiempos por simulación. Antes de editar este circuito de la izquierda en el Capture, tenemos que mirar en la hoja de datos el valor de los tiempos de propagación que queremos medir mediante la simulación. La hoja de datos o datasheet la podemos descargar de internet. Una vez que tengamos esa hoja de datos, por un lado tenemos el tiempo de propagación de bajo a alto. Esto significa que normalmente la tensión de salida está en estado bajo y pasaría a estado alto. Sería el TPLH. Aquí abajo lo tenemos. La salida está en estado bajo y sería el tiempo desde que la entrada está en estado alto y pasa a estado bajo, al 50%, el tiempo que tarda en reaccionar la salida
de pasar desde 0 al 50% de la tensión máxima de salida. Ese sería el TPLH. En este caso, si miramos aquí, el valor típico es de 11 nanosegundos. El otro valor, el TPHL, el tiempo de retardo de estado alto a estado bajo de la salida, sería este tiempo, y en la hoja de datos vale 7 nanosegundos. Hay que tener en cuenta que se tratan de datos para una puerta 7400 normal. Hay varios tipos de puerta, las hay de mayor velocidad, menor consumo, como puede ser la 74LS00, o de alta velocidad, como puede ser la 74HC00, pero como estamos viendo aquí, en este caso sería una puerta convencional 7400. Para medir los tiempos de propagación de la puerta 7400, utilizamos el circuito que tenemos aquí a la izquierda, al cual le aplicamos una fuente especial de tensión que genera un pulso, como podemos ver aquí a la derecha. La entrada no es una tensión cualquiera, sino que es una tensión en forma de pulso. Esto lo conseguimos dentro del OrCAD Capture mediante la fuente llamada V-Pulse, la cual se define mediante los siguientes parámetros, que vamos viendo también aquí a la derecha en esta gráfica. El primer parámetro, V1, es la tensión que tenemos en este primer tramo. V2 sería la tensión en el segundo tramo. V2 en este caso va a valer 3 voltios, según las especificaciones de las hojas de datos, para medir estos tiempos de propagación. El tercer parámetro, TD, es el tiempo que permanece la tensión a V1. TD significa el tiempo de retraso, time delay. El siguiente parámetro, el cuarto, TR, time rise, que es el tiempo de subida, el tiempo que tarda en cambiar desde V1 a V2, y lo hacemos de 10 nanosegundos. El quinto parámetro es TF, que significa time fall, el tiempo de caída, el tiempo que tarda en pasar de V2 a V1. Aquí lo tenemos, TF. El siguiente parámetro, PW, es el ancho del pulso. Es el ancho del pulso, en este caso, el tiempo que permanece en V2. Y lo hacemos de 10 nanosegundos. Y por último, el parámetro PER es el periodo del pulso. Como solamente queremos realizar una medida comparando el pulso de salida con el de entrada, no hace falta que el periodo sea corto. Me refiero que aquí el periodo tenemos que hacerlo largo, solo nos interesa que aparezca un pulso. Por eso se hace de 1 segundo. Sabiendo todo esto, ya podemos hacer y editar el circuito de medida de aquí abajo dentro del OrCAD Capture. Se aconseja imprimir este esquema a la vez que se realiza el proyecto en el Capture. Los valores de los componentes se han obtenido de las hojas de datos del integrado, en donde se indica el circuito que tenemos aquí para realizar la medida. Por un lado, la capacidad C1 tiene que valer 15 picofaradios y esta resistencia que recibe el nombre de pull-up de 400 ohmios. A la vez, la fuente V-Pulse debe de llevar una resistencia en serie de 50 ohmios. Una vez dentro del Capture, pulsamos sobre el icono de la hoja en blanco. Nombre. Este tutorial dura más de 10 minutos, lo máximo que permite YouTube. Para verlo completo hay que dirigirse a la página web de FutureWorks.